¿Por qué a mí? De Valeria Piazza Polizzi. Capítulo 2. Un cactus seco y lleno de espinas. A pesar de todo, yo estaba libre otra vez. Y aquel año, 1988, fue uno de los mejores de mi vida, quizá porque era el último del colegio, o tal vez porque fue el último sin el fantasma del SIDA, pero con seguridad porque más que nunca estuve cerca de mis amigos, y aquello me daba una enorme felicidad. Hoy paso horas acordándome de todo, de nosotros sentados al fondo del aula armando jaleo, yo dándole pataditas a la cartera de la gorda Pri en una prueba para que me pasara la chuleta, haciéndose pis en las bragas cuando no podía parar de reír, Cris, flacucho, siempre haciendo tonterías, lumpa, bajita, de ojos claros y harto pelo, preguntándome si creía que ella aún estaba a tiempo para ser una tenista famosa. Detalle, apenas sabía sujetar la raqueta. Renata, que siempre estaba viendo revistas de moda y tenía uñas estilo casco. Ese era el nombre que le daba a sus uñas comidas hasta el medio del dedo. Fabricio, un gigante de casi 2 metros de altura. Luis y yo teniendo elevadas conversaciones intelectuales sobre arte. Yo queriendo ser actriz y cineasta, y él músico. Gaby y Mari, las hermanas más locas del colegio que eran de otro tercer año. Los nerds, los Mateos, los profesores, el viaje ecológico a Cananea, la fiesta estilo años 60 que organizamos para juntar dinero para la graduación. D y yo faltando a clases para ir de aula en aula para vender las invitaciones. La panadería de enfrente donde pasábamos el recreo, la podrida, donde comíamos cuando teníamos clases por la tarde. Aquel año era también la prueba de aptitud, la cosa más idiota que se haya inventado en este mundo. Como si no bastaran todas esas tonterías que debemos estudiar, o mejor, memorizar. Tenemos que decidir a los 17 años lo que haremos con el resto de nuestras vidas. Todavía me acuerdo de nosotros con aquel maldito manual de Fubest, decidiendo con una X nuestra futura profesión. Teníamos sueños, claro, pero algunos ni siquiera teníamos eso. Me cansé de ver a algunos de mis amigos sin saber qué hacer y a otros llenos de ideas, pero que terminaron sin hacer nada. Creo que ese fue mi caso. Desde pequeña quise ser actriz. Esa historia comenzó cuando tenía unos 6 o 7 años. Mis padres se habían separado. Mi hermana y yo vivíamos con mi madre y pasábamos los fines de semana con mi padre. Entonces, él comenzó a llevarnos al teatro infantil. Era sagrado. Todos los domingos veíamos una obra nueva. Me encantaba. Era genial, principalmente porque mi padre se divertía muchísimo con nosotras. A la mayoría de los adultos se les notaba en la cara que estaban ahí por obligación, pero no a mi padre. Siempre salía del teatro imitando a alguno de los personajes. Con mi hermana nos moríamos de risa, y eso nos daba tema para toda la semana. Asistimos a varias obras, y yo encontraba que todo era lo máximo. Me encantaba la gente sobre el escenario, la ropa, los colores, las bromas. Cuando descubrí que eso era una profesión, juré que sería la mía. Algún día yo sería capaz de alegrar a otras personas, así como ellos lo hacían conmigo. E hice un curso que no era gran cosa. Lo único que quedaba era esperar que acabara el colegio y buscar algo más serio. Cuando llegó la prueba de aptitud, fui a hacer miles de pruebas, cine en la USP y en la FAAP, teatro en la EAD y en la Unicamp, y periodismo en la PUC. Casi me volví loca. Hubo días en que coincidían 2 pruebas y tenía que salir corriendo de una, atravesar toda la ciudad y dar otra. A veces no quedaba ni tiempo para almorzar. Terminé soltando la Unicamp en el medio. Al final solamente pasé periodismo en la PUC, según una amiga que había visto mi nombre en el 1000º lugar de la lista de admitidos. Pero como no era eso lo que yo quería, me quedé tranquila y no se lo conté a nadie, pues a esas alturas estaba con otra idea: ir a Estados Unidos. Hoy me pregunto si mi vida habría sido diferente de haber estudiado una carrera. Me faltó poco para entrar en la USP. Pasé hasta la segunda etapa, pero eran solo 15 vacantes y lamentablemente mi nombre no estaba ahí cuando apareció la lista. Es un fastidio, ¿sabes?
Te quedas buscando tu nombre en la lista y después que la lees por enésima vez terminas convenciéndote de que no está ahí. Entonces comienzas a imaginarte quiénes son los otros 15 sujetos que entraron en tu lugar. ¿Quién me asegura que ellos serían buenos cineastas solo porque se esforzaron más que yo en física, química o yo qué sé qué más? Dan ganas de ir detrás de ellos uno por uno, tocar el timbre de sus casas y decirles: buenos días, soy Valeria Piazza Polizzi, y por estas cosas del destino, tú ocupaste mi lugar en la universidad. Pues bien, ahora estoy aquí para conocer tu rendimiento. Muéstrame lo que has hecho. Si hubiese hecho algo bueno, lo felicitaría y me iría. Hasta recomendaría sus películas. Ahora, si el fulano no hubiera hecho nada bueno, se las vería conmigo. Juro que lo mataría de puro resentimiento. Le contaría todo lo triste de mi historia, de cómo mi vida se había vuelto miserable luego de ser rechazada en la prueba, de cuán triste eran los días en que yo, sentada en el cine, mirando aquel telón blanco, lloraba lágrimas de sangre porque no puedo filmar mi ópera prima. Haría dramón. A esas alturas, el fulano estaría muriéndose de remordimiento, horrorizado. Pediría 1000 disculpas y al mismo tiempo prometería rodar su primer película, y más aún, yo sería su codirectora. Eso, haríamos juntos una película, que sería el mayor éxito de taquilla de los últimos tiempos, y después todos viviríamos felices para siempre. Y entonces desperté. No te preocupes, es que siempre fui así, medio fantasiosa. Tengo la manía de inventar historias absurdas cuando no logro encontrar solución para las cosas. De cualquier manera, nunca voy a saber lo que hubiese pasado si hubiese tomado otro camino, y eso lo encuentro un poco injusto. Si yo fuese Dios, te aseguro que inventaría una manera. Cada vez que alguien titubeara, podría visualizar todas las opciones antes de tomar una decisión. Tal vez ni se necesitaría tanto. Bastaría con permitir que algunas cosas regresaran en el tiempo cuando salieran equivocadas. Así, cuando pasara alguna cosa mala, de esas que nos empujan el pecho, cerraríamos los ojos y lo desearíamos con muchas ganas. Al volver a abrirlos, habríamos retrocedido algunos segundos en el tiempo y la cosa mala habría dejado de existir. Creo que fue más o menos eso lo que quise que pasara cuando vi el resultado de mis pruebas de SIDA. La mayoría de mis amigos terminó entrando en la PUC. A veces me arrepiento de no haber hecho ahí periodismo. No por el curso en sí, sino porque habría pasado más tiempo con ellos. Sé que puede parecer un motivo extraño, y sé también que en aquella época yo no pensaba así. Pero las cosas cambian, y los valores también. Solo más tarde descubrí el verdadero significado de un amigo. Finalmente, terminaron las pruebas, y como no soy de hierro, ni mucho menos, fui a pasar las vacaciones en Corumbá. Era enero de 1989, y ahora solamente me faltaba cumplir 18 años, que sería en febrero, y ya podría comenzar a preparar mis cosas para ir a Nueva York, pasar un tiempo con la tía Adete, que vivía allí. Las vacaciones, como siempre, fueron excelentes. Una ciudad pequeña es otro cuento, se puede salir sola, caminar de noche por las calles, regresar tarde sin neurosis de asalto, secuestro u otra cosa. Hay fiestas todos los días, la ciudad entera se conoce y si no, termina conociéndose. ¿Quién es ese? Ese. Ah, es hijo de fulano, nieto de sutano, hermano de mengano, tiene tantos años, vive en la calle tal y hace tal cosa. Ficha completa. Claro, llega un minuto en que eso también te molesta. No se puede decir ni ay sin que toda la ciudad se entere. ¿Sabes qué es a la que sale con ese? Pues sí, se quedó con ese otro que ya había salido con la de más allá. Al principio, yo que era de fuera, hasta me alarmaba. ¿Este pueblo no tiene nada mejor que hacer que andar hablando mal de otros? Pero después me acostumbré y al final hasta me reía. Y me burlaba un poco también, para ser más precisa. Aparte de eso, era muy cómodo conocer a una persona un día y al minuto siguiente saber todo sobre ella. Y fue más o menos así como conocí a Leco. Lo vi por primera vez en una fiesta. ¡Qué guapetón! Era moreno, alto, fuerte. Llevaba una camisa blanca y... ¡qué horror!
Me acuerdo hasta del color de su camisa. Por supuesto, luego fui a informarme de quién se trataba y supe que era uno de los muchachos de Santos, un grupo que se había transformado en la sensación de la ciudad. Era amigo de un amigo de mi hermana y el hermano de él había salido con mi mejor amiga. ¿Coincidencia? No. Es que como ya te dije, la ciudad es pequeña y por eso mismo nos encontramos un montón de veces. Un día hasta nos llevó en su coche, pero había tanto jaleo dentro que no pudimos hablar. Solo el último día de carnaval nos conocimos mejor. Estábamos en una concentración, una fiesta que hay antes del baile, para reunirnos y bajar juntos al club, bailando por las calles y siguiendo el sonido de la charanga. Él se presentó al llegar, nos quedamos charlando y tomando cerveza. No pasó mucho rato y ya estábamos mareados, y poco después estábamos besándonos. Uf, al menos encontré a alguien que sabe besar en esta ciudad, dijo. Por su tono, ya había besado a la ciudad entera. ¿Ah, sí? Bueno, yo también había salido con otros tantos. Sí, las niñas de aquí no besan nada bien, ¿sabes? Ahí no aguanté, me eché a reír y nos pusimos a criticar a las corumbesas. Que no me vayan a oír. Luego me contó el tremendo lío que montaron con sus amigos en el viaje y en el hotelucho donde estaban alojados, el golpe de baño que les aplicaban a las niñas. ¿Qué golpe es ese? Es cuando decimos que vamos al baño, desaparecemos y conseguimos otra chica. Son realmente unos bandidos, es mejor que esté muy alerta contigo. Él se rió y dijo, puedes estar tranquila que a ti no te haré nada. Será mejor. Al final, cada vez que teníamos que ir al baño le preguntaba con ironía, oye, no te desaparezcas, ¿eh? Pasamos juntos toda la noche, bailamos en el club, descansamos cerca de la piscina, comimos sándwiches en el carrito. Cuando ya no podíamos más de cansancio, nos fuimos caminando, hablando de estupideces y riéndonos por la calle. Ya había amanecido, hasta había pajaritos cantando y cuando llegué a mi casa me apagué. Dormí todo el día. Además, después de 5 días de carnaval, es lo único que uno quiere. Me despertó la llamada de una amiga que estaba en casa para que fuéramos a la estación. Los muchachos de Santos se iban e iríamos a darles una sorpresa. Hacia allá partimos. En el camino me dolió la tripa. Es extraño encontrar a esa persona al día siguiente. Peor aún cuando ninguno de los dos está mareado ni mucho menos. Llegué cohibida y pronuncié un hola medio tímido. Recuerdo que él puso una tremenda cara de felicidad al verme. Podría haberse dado de difícil, como la mayoría de los que van de machotes. Hasta podría haberme ignorado, pero no. Él era diferente y eso me pareció lo máximo. En medio del griterío de nuestros amigos nos quedamos parados, mirándonos. Me mostró su compartimiento en el vagón y me contó cómo sería el viaje. Se oyó el pitido del tren avisando la partida, sonrió, me acarició la cara y dijo chao. No lo llamé cuando llegué a Sao Paulo, y él tampoco me llamó, pero gracias a una cosa llamada casualidad, un buen día un amigo de mi hermana, Duda, de Santos, llamó a mi casa. Yo contesté el teléfono y nos pusimos a hablar hasta que decidí preguntarle, ¿y cómo está la gente por ahí? ¿Quieres saber de la gente o de alguien especial? Ese Duda sabía ser indiscreto. Bueno, vale, ¿cómo está el eco? Está bien, ¿por qué no lo llamas? Al final, quedamos en encontrarnos todos. Mi hermana, una amiga y yo fuimos a pasar el fin de semana al piso que tiene mi padre en Santos. Por la noche pasaron a buscarnos. Nos quedamos todos en la puerta del edificio charlando, recordando las vacaciones y el alboroto del carnaval. De vez en cuando nuestras miradas se encontraban y mi corazón se disparaba. Después de un rato, decidieron ir a un bar. Yo fui sola con él en un coche, lo que me puso aún más ansiosa, y creo que a él también. Cuando paramos en el primer semáforo me miró y dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, respondí, pero sin esperar le di rápidamente un beso en la boca con lengua. Cuando terminamos, él se rió y me dijo, eso mismo era lo que te iba a preguntar, si íbamos a salir otra vez. Y salimos ese y muchos otros días, hasta que surgió otra pregunta. ¿Somos novios? Pero que no sería un noviazgo pesado, lleno de poses, celos u «Oh, Dios mío, cómo te amo». Sería algo liviano, libre, muy simple. Me acuerdo de estar filtreando en el coche, de las cosas que él me contaba, de la manera como me trataba,
de la forma en que me miraba, de aquellos ojos cafés claros. Hablamos de todo, absolutamente de todo. Bueno, casi de todo. Todavía había algo que me incomodaba un poco, el sexo. Llegamos a tocar el tema varias veces, pero yo siempre terminaba desviando la conversación. Creo que era porque aún no había superado de todo lo que sufrí. Creía que sí, ya que había pasado más de un año, pero no. Sabía que algún día terminaría contándoselo, pero necesitaba más tiempo. Aquí entre nos, reconozcamos en que no es nada fácil para una niña de 18 años contarle a su chico de 20 que ya se había llevado grandes palizas de otro novio, pero un día se lo contaría, sé que se lo contaría, y ahí entendería por qué aún no había tenido relaciones con él. Era un buen tipo, nunca me forzó a nada. Me acuerdo de una vez cuando fui al ginecólogo, después de toda esa historia de violencia, y el médico me preguntó si me había quedado traumatizada. No, traumatizada no, respondí, pero creo que nunca más voy a querer tener relaciones. ¿Y aunque un día conozcas a un buen chico?, preguntó el médico. ¿Un buen chico? ¿Pero qué es un buen chico? Bien, Leco lo era. Ya estábamos en mayo, y tenía casi todo listo para el viaje a Estados Unidos, cuando decidí ir a consulta a un gastroenterólogo. Yo vivía con un leve dolor de estómago, nada serio, pero pensé que lo mejor sería hacerme un chequeo para no tener ningún achaque en casa de mi tía. Aunque ya era mayorcita para ir sola al médico, mi madre se movilizó y dijo que iríamos juntas. ¡Qué lata! Más lata todavía fue el desagradable médico preguntándome ¿dónde te duele? Aquí, dije, apuntándome el esófago. Él soltó una risita. ¿Desde cuándo duele el esófago a tu edad? Si hay algo que odio son esas bromitas de mal gusto de los médicos. ¿Quién se cree él para darle poca credibilidad a mi dolor? Me dieron ganas de mandarlo a la porra, pero por respeto a mi madre, que probablemente sufriría un desmayo, respiré hondo y solo lo miré enfadada. El doctor Sabelotodo me pidió una endoscopía y que volviera cuando estuviese lista. Fui a hacerme la endoscopía. Sí, ese examen en que te meten un tubo por la garganta hasta el estómago. Qué guay, ¿no? Así fue. Llevé el resultado al médico, quien concluyó con su cara agria que yo tenía realmente un problema en el esófago. ¿Ve? ¿Quién le manda a reírse de mi cara? Dígame qué es lo que tengo. Sapitos en el esófago. ¿Qué? Me imaginé un montón de sapos haciendo la tremenda fiesta en mi aparato digestivo. No es nada de eso. Sapitos es una cosa blanca que le aparece a los niños en la boca. Nombre científico, candidiasis. Ah, ya. ¿Y ahora? Ahora voy a darle un remedio y pedirte unos análisis más. Anotó los nombres en un papel y dijo: baja y lleva esto a la enfermera, que ella te extraiga sangre ahora mismo. Después de algunos días fui a buscar el resultado, esta vez con mi padre. El doctor Sabelotodo lo leyó, no puso muy buena cara y dijo que tendría que pedir algunas pruebas más. ¿De nuevo? ¿Por qué no me las pidió todas de una vez?, protesté. Porque primero necesitaba comprobar una cosa, que tal vez hiciera innecesario pedir estas otras, pero ahora veo que sí, que va a ser necesario. Algo me decía que ese tipo me estaba engañando. Sacó un papel y anotó unas cosas. Como la vez anterior, extendí la mano para tomarlo, pero esta vez no me lo entregó. Deja, yo mismo se lo doy a la enfermera, dijo. Baja a sacarte sangre. Encontré eso muy extraño, pero hice lo que me ordenó. Después de unos días, cuando iba en el coche con mi padre, él comenzó una conversación medio rara. ¿Sabes, hija, esa enfermedad nueva que apareció? En el fondo nadie sabe bien de qué se trata. Cada uno dice una cosa. Eso de que la persona muere luego, tal vez no sea así. Listo. No necesitaba decir nada más. Yo tenía SIDA. Aquel médico debió haber hecho un análisis sin mi consentimiento, y peor aún, debió haber llamado a mi padre para darle el resultado. ¡Qué maldad! No tenía derecho. No pude decir ni una palabra, y tampoco me atreví a mirar a mi padre. Nos quedamos en silencio, mirándonos por la ventanilla del coche. Yo, pensando en el susto que me debía haber llevado, él, pensando sabe Dios qué cosa. El próximo paso fue buscar un especialista. Fuimos mi padre, mi madre y yo. Eso bastaba para deducir la gravedad del problema. Mis padres nunca estaban juntos. Entré sola en la consulta del médico, quien comenzó a hacerme un montón de preguntas. Por su actitud, ya alguien le había explicado algunas cosas. Quiso saber con quién había tenido relaciones, si había consumido drogas, si sabía si el exnovio con quien mantuve relaciones las tomaba, qué tipo de sexo practicamos. Me sentí como en el banquillo de los acusados.
Parecía que mi crimen había sido tener relaciones y probablemente la sentencia sería la muerte. Me explicó que el sapito que yo había tenido era algo común en los pacientes VIH positivos porque están con baja inmunidad. Por eso, el otro médico pidió primero una prueba de inmunidad, un cómputo de CD4, que dio bajo, y después la prueba para saber si yo tenía el virus, y lo tenía, pero además pidió que se repitieran los análisis en un laboratorio más fiable. Sí, creo que ya no había mucha esperanza. Me acuerdo de que antes de ir a ese médico, en el camino de ida, mi madre había hecho la promesa de dejar de fumar. Ahora, en el camino de vuelta, encendía un cigarrillo. Me hice la prueba y esperé el resultado. Las cosas estaban pasando tan rápido que no sabía qué pensar. Hace algún tiempo había tomado un curso de control mental, así que ahora me pasaba los días meditando, imaginando una luz violeta sobre mi cuerpo, en parte porque creía que eso me podría ayudar y también no podía hacer nada más. Cuando estuvo el resultado se lo llevé al especialista, el epidemiólogo. Durante los minutos que me quedé sentada en la sala de espera con el sobre blanco en la mano, intenté imaginarme cómo sería mi vida de aquí en adelante, pero no lo logré. Me quedé entonces mirando el macetero donde había plantado un cactus seco y lleno de espinas. La secretaria me llamó, caminé hasta la consulta del médico y le entregué el sobre. En verdad, uno de mis análisis había salido negativo, lo que me dio una pequeña esperanza. Pero el epidemiólogo rápidamente me fue frenando. ¿Te queda alguna duda todavía? Por lo menos había una noticia buena. Mi inmunidad había aumentado. Le pregunté qué tendría que hacer de aquí en adelante. Nada, dijo él. Solo intenta llevar una vida normal. Ah, claro. Puedo pasar unos meses en Estados Unidos así como estoy. Viajo dentro de 2 días. Sí, aprovecha para hacerte algunos análisis allá. Ellos tienen métodos más avanzados. Ya. ¿Necesito avisar a la gente que alguna vez ves en la boca? No, menos mal. Ya me estaba imaginando tener que llamar a los fulanos con quienes habían dado y decirles: hola, ¿estás bien? ¿Te acuerdas de mí? Te llamo para avisarte que tengo SIDA. ¡Qué notición! Menos mal, que nunca había tenido relaciones con nadie más. Gracias a Dios. ¿Y cada cuánto tengo que volver aquí? Cada 3 meses para comprobar tu inmunidad. Ajá. Ahora observa que no se encapsulen mucho, porque hay personas que pasaron hasta 10 años sin desarrollar la enfermedad. Caray, qué bien, ¿no? Él se quedó ahí parado, esperando que por lo menos yo le sonriera y saliese feliz y contenta. 10 años. 10 años. Mi cabeza había comenzado a sacar cuentas. Espérate, ya no son 10 años. Si tengo 18 y probablemente lo adquirí a los 16, entonces me quedan solo 8 años. 8 años. 8 años para llenarme de granos, que se me cayera el pelo, llegar a pesar medio gramo y adiós. Esa era la primera sentencia de muerte que veía con seguridad para los próximos 8 años. Y eso si tenía suerte, y por supuesto, mucha suerte. ¿Solamente eso? Sí, cuídate, hasta luego. Bien, ahora solo me quedaba tomar ese avión y desaparecer, pero antes tenía que hacer algo, terminar con Leco. Ya habíamos hablado sobre el viaje y acordamos que, mientras yo estuviese fuera, cada uno podría hacer lo que quisiera, pero que volveríamos a salir cuando yo regresara. Vino a despedirse un día antes del viaje y rápidamente fui cambiando todo. Oye, es mejor que terminemos, no va a resultar. No, cada uno hace lo que quiera mientras estemos separados y cuando vuelvas decidimos, ¿vale? Bueno, está bien, terminé aceptando. Estaba segura de que él me olvidaría. ¿Prometes escribirme, Morena? Sí. Ese día también era el cumpleaños de Cristiano, mi amigo del colegio. Estaba a punto de acostarme cuando Luis me llamó para decirme: Val, vamos a ir todos a casa de Cris, ¿quieres ir? Fui. Allí estaban todos mis amigos, en lo mejor de la fiesta de Pri Lumpa. Escúchenme, tengo que contarles algo. Todos me miraron. Mañana temprano me voy a Estados Unidos. ¿Qué? Val, estás loca, ni siquiera nos habías avisado. Es que lo decidí tan rápido que ni me acordé. Caray, estaba realmente aturdida. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos la siguiente semana con el tercer capítulo del libro
¿Por qué a mí?